El Espíritu de Dios despierta el de Ciro, rey de Persia, y en el primer año del rey decreta edificar casa de Jehová en Jerusalén por mandato suyo. Por ello, ordena que los judíos vayan para la obra y los demás ayuden con ofrendas voluntarias. Entonces los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas y pueblo a los que Dios llamó, regresan a Jerusalén y los demás les ayudan en la construcción tal y como ha sido ordenado. También Ciro les devuelve todos los utensilios del templo que Nabucodonosor se llevó de Jerusalén. Capítulo 1. Los cautivos que en su día fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, tanto del pueblo como los sacerdotes y levitas, regresan a Jerusalén de la mano del gobernador Zorobabel, entre otros, a pesar de que no todos pueden demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, como algunos de los hijos de los sacerdotes. Estos buscan su registro genealógico, pero no lo hallan, por lo que finalmente son excluidos del sacerdocio. En total alcanzan los 42.360, sin contar 7.337 siervos y siervas y 200 cantores y cantoras. Tras regresar a Jerusalén, habitan cada uno en sus ciudades. Capítulo 2. Después de esto, todo el pueblo se junta en Jerusalén, y los sacerdotes y Zorobabel edifican el altar de Dios y ofrecen holocaustos. A su vez celebran la fiesta solemne de los tabernáculos, restaurando todo sacrificio y ofrenda. En el año segundo del regreso, Zorobabel y todos los demás comienzan la reconstrucción del templo, poniendo a todos los levitas mayores de 20 años manos a la obra. Mientras trabajan, los sacerdotes con trompetas y los levitas con címbalos alaban a Jehová. Algunos de los sacerdotes, levitas y jefes de las casas paternas que habían visto el anterior templo lloran en voz alta, mientras los demás dan gritos de alegría. Capítulo 3. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteran de la obra del templo, se ofrecen para edificar juntos, pero Zorobabel y los jefes de las casas paternas rechazan el ofrecimiento. Entonces los enemigos comienzan a intimidarles para que no edifiquen, sobornando además a los consejeros durante el reinado de Ciro y del posterior rey Darío de Persia. Luego, cuando comienza a reinar Asuero, le escriben cartas acusando a los habitantes de Judá y Jerusalén. Así siguieron haciendo en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. En dichas cartas intentan hacer ver al rey que los judíos están conspirando por medio de la obra, fortificando la ciudad y levantando muros. Entonces el rey ordena que cesen las obras hasta nueva orden. Así, la reedificación queda suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 4. Tras lo anterior, los profetas Ageo y Zacarías profetizan a los judíos que están en Judá y Jerusalén, y Zorobabel y Jesúa comienzan a reedificar la casa de Dios, pese a las advertencias del gobernador Tatnai al otro lado del Jordán. Entonces Tatnai envía una carta al rey Darío para que el rey pueda comprobar si es cierto lo que dicen los judíos acerca del decreto del rey Ciro que ordenó reedificar la casa de Dios en Jerusalén, para saber cómo actuar. Capítulo 5. De esta manera, el rey Darío encuentra ese decreto, por lo que ordena al gobernador que les dejen trabajar y que les ayuden económicamente con los impuestos que pagan al rey y con todo lo necesario para realizar los holocaustos. Por lo tanto, siguen con la obra prosperando conforme a las profecías de Ageo y Zacarías, hasta que la obra del templo finaliza en el sexto año del rey Darío. Entonces todos los que habían regresado realizan la dedicación de la casa de Dios, ofreciendo holocaustos y organizando los turnos de los sacerdotes y levitas. También celebran la Pascua a los 14 días del mes primero, tanto los que volvieron del cautiverio como los que se apartaron de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Celebran la fiesta de los panes sin levadura 7 días. Capítulo 6. Pasadas estas cosas, Esdras, escriba y sacerdote de la ley de Moisés que estaba cautivo en Babilonia, toma rumbo a Jerusalén el primer día del primer mes del año séptimo del reinado del rey de Persia Artajerjes,
porque Jehová había puesto en el corazón del rey concederle a Esdras lo que quisiera. Jehová lo hace porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Con él llegan a Jerusalén sacerdotes y levitas en el mes quinto. Para este viaje previamente el rey escribe una carta dirigida a sus súbditos, autorizando a Esdras para que vaya a Judea y Jerusalén y lleve la plata y el oro del rey y de Babilonia como ofrenda voluntaria a Jehová. De esta manera puede comprar animales para ofrecer sacrificios sobre el altar del templo y ordena que todo lo que Esdras necesite y pida se lo den. También se hace saber que no se impondrá tributo sobre los sacerdotes, levitas y sirvientes del templo, y se delega en Esdras para que nombre jueces y gobernadores y que la ley de Dios sea enseñada. Asimismo, todo aquel que no cumpla la ley de Dios será juzgado y castigado. Capítulo 7. Antes de partir a Jerusalén, acamparon durante 3 días junto al río que viene a Ahaya, y Esdras se percata que, al faltar los hijos de Leví, resulta necesario reclutarlos para ministrar en la casa de Dios, y así se hace. Durante la acampada junto al río antes de comenzar el viaje, ayunan y buscan la protección de Jehová, y él les es propicio. Esdras aparta a 12 de los principales sacerdotes, entre los que están Servías y Asabías, para que pesen toda la plata y oro y utensilios ofrecidos por el rey y sus consejeros y príncipes como ofrenda voluntaria a Jehová, y para que los vigilen y guarden hasta que sean pesados y entregados en Jerusalén en el templo. Durante el viaje Jehová les protege de los enemigos, y al llegar a Jerusalén se hace entrega de las ofrendas, y todos los que regresan ofrecen holocaustos. Asimismo, hacen entrega de la carta del rey Artajerjes escrita para Esdras, a las autoridades del otro lado del río, ordenando entregar la ayuda requerida por el pueblo y la casa de Dios. Capítulo 8. Una vez asentados en Jerusalén, los príncipes le dicen a Esdras que tanto el pueblo como los sacerdotes y levitas siguen los ritos paganos de los pueblos circundantes, porque se han mezclado en matrimonio con sus hijas. Esto provoca mucha angustia en Esdras y clama ante Jehová porque sabe que ese pecado provocó el castigo del cautiverio y la humillación ante pueblos paganos. Y ahora que ha sido librado el remanente por su misericordia, contempla que de nuevo se reincide en el mismo pecado. Porque Esdras conoce la ley y lo que Jehová dijo acerca de no dar las hijas de Israel a los hijos de las naciones paganas, ni tomar de sus hijas para los hijos de Israel, no permitiendo su paz y prosperidad. Por eso Esdras se avergüenza ante Jehová en virtud de esa reincidencia. Capítulo 9. Al lamento de Esdras ante la casa de Dios se une el del pueblo. Entonces Secanías reconoce el pecado del pueblo y propone hacer pacto con Dios para que los que hayan incurrido en el pecado se separen de sus mujeres extranjeras e hijos nacidos de ellas, y el pueblo jura cumplirlo. Al cabo de 3 días, Judá y Benjamín se reúnen en Jerusalén y ante el templo ratifican el pacto, a excepción de Jonatán y Jaazías, así como los levitas Mesulam y Sabetai. Capítulo 10.